Hola, bienvenidos y bienvenidas a Inercia Podcast. Estamos aquí con Andrea y pues tenemos un tema que creo que es muy importante y es cómo estas empresas pues muy grandes como lo es Grupo Herdez está jugando un rol importante en mover la aguja hacia un mundo más sostenible y específicamente hoy platicando de un México más sostenible. Y creo que para arrancar, Andrea, tenía una pregunta para ti. Por ahí vi que tuviste un verano o un curso, o más bien un diplomado en Colombia. Decías que lo que más te había gustado era la de Leadership Jazz Class con Chris Washburn. Me gustaría saber por qué esa fue la clase que más te gustó y qué fue lo que te llevaste de esa clase. Bueno, muchas gracias por haberme invitado primero. Y esa es la pregunta que menos me imaginé que iba a venir. Gracias porque me traes un recuerdo a la mente, la verdad ya no me acordaba, pero yo fui a tomar un curso era un programa de CFO y estas eran de las pocas clases presenciales que tuve. Y yo creo que me gustó muchísimo porque el resultado no lo esperaba, o sea, para mí fue totalmente inesperado. Y básicamente lo que sucedió ahí es que trajeron a un grupo de jazz y entonces pues hicieron lo que ellos hacen, que es como sin ninguna preparación supuesta, o sea, empezaron a incorporarse los diferentes instrumentos y entonces ya después en la explicación nos contaron que cómo funciona el jazz es como deberíamos de funcionar todos pues en la vida profesional. O sea, lejos de que cada quien traiga como que su partitura hecha, es escuchar un poco el ritmo de los demás para ver cómo te incorporas y lo que tú haces convive de manera armónica con los demás. Y la verdad es que, pues para los que no éramos conocedores de cómo se construye ese género musical, pues fue toda una sorpresa, porque para nosotros estaban tocando jazz y ya, ¿no? Un poco después nos explicaron cómo es que se fueron incorporando cada uno de los instrumentos y la verdad es que fue una clase extraordinaria porque en realidad fue como 3/4 partes aprovechar o disfrutar de la música y una cuarta parte que ellos nos explicaran qué era o cuál era el rol que a cada uno de ellos les tocaba jugar. Obviamente había instrumentos que eran como los líderes de la melodía y cómo a otros les tocaba simplemente incorporarse y hacer armonía con lo que ya estaba. Entonces fue una padre analogía, la verdad. Gracias por contarnos esa historia. Siempre tenemos un rompehielo que intente como traerlos o llevarlos a un momento en donde, pues no sé, o sea, hubo algo que les resultó inspirador. Entonces, gracias por compartirnos. Y la verdad es que nos gusta mucho arrancar por entender quién es la persona que está detrás del rol, ¿no? Siempre pueden sonar muy rimbombantes, pero al final todos somos personas con historias que nos han llevado a las posiciones en donde estamos hoy. Entonces, quisiera ver si nos puedes contar un poquito más de ti. Sabemos que tienes un background financiero, que estuviste en diferentes posiciones, pero más relacionadas al tema de relación con inversionistas, por ahí un tiempo en GBM, como que me gustaría mucho entender en qué momento tu carrera financiera se cruza con la sostenibilidad. Pues bueno, mi camino en efecto empieza siendo financiero, en GBM Casa de Bolsa, era yo analista y pues no sé cuánta gente y no sé si ahora las cosas han cambiado, pero cuando yo me incorporé a mi primer trabajo, pues no tenía muy claro como qué quería hacer. Para mí no era tan claro si me iba a dedicar al sector financiero o a las finanzas corporativas, pero pues esa fue la oportunidad que me llegó en ese momento, la tomé. Fue una experiencia padre porque financieramente hablando, pues me dio como muchas bases para lo que hoy, pues en parte sigo haciendo, pero terminé siendo analista del sector de alimentos y bebidas para México, ¿no? Que era lo que GBM cubría en ese momento y entonces, pues yo hablaba con la gente de Bimbo, de Grupo Modelo, incluso la de Herdes, FEMSA, o sea, eran las refresqueras, las cerveceras y todas las de alimentos. Y así fue como Grupo Bimbo me invitó a incorporarme a su equipo de relación con inversionistas. 8 años desempeñé ese rol. Tenía muchas ganas de crecer y como de probar si realmente podía hacer otras cosas, ¿no? Había sido un buen perfil académico, pero en realidad, pues como que la vida no me había puesto ante un reto así tremendo como para saber si ese iba a ser mi desempeño en el campo profesional.
Y entonces busqué, pues, crecer y fue cuando me moví de Grupo Bimbo a Grupo Artes. Inicié con un rol en planeación financiera y relación con inversionistas y poco a poco fui absorbiendo las demás áreas financieras. Entonces, en algún momento, por ahí del 2000, que habrá sido como 11, alguien en mi equipo me dijo, oye, pues por ahí se están empezando a reportar indicadores de sustentabilidad a la par de los financieros. Y hay muy pocos como ejemplos en el mundo de informes anuales integrados. Pues estaría padre que nosotros hiciéramos uno, ¿no? Y entonces esa fue como mi primera aproximación a la sostenibilidad. Empezamos a consolidar información hacia dentro del grupo para poder reportar esos indicadores y fuimos de los primeros informes anuales integrados en México que, aunque no con los mismos estándares, porque de hecho hoy siguen sin tener como estándares tan, tan rigurosos como los contables, pero no por mucho tiempo más. Los indicadores financieros, pues hicimos nuestro primer intento de, ahora sí que con los mismos tiempos y el mismo rigor con el que reportábamos información financiera, empezar a reportar indicadores de sostenibilidad, obviamente muy generales, ¿no? O sea, empezábamos, yo creo que seguramente empezamos por temas de consumos de agua, consumos de energía, cosas así. Y digamos que adoptamos la sustentabilidad dentro del área de finanzas. Obviamente con el tiempo nos fuimos metiendo más, yo me fui involucrando más y por ahí del 2016 pues pedí que creáramos un área de sustentabilidad corporativa porque para mí era muy evidente que consolidábamos información y reportábamos muchísimas cosas, pero no había una alineación entre nosotros de en qué cosas queríamos influir o en qué campos queríamos impactar. O sea, simplemente estábamos reportando data y ya, ¿no? Y entonces así fue como creamos el área, me la quedé yo y así poco a poco me fui metiendo hasta que finalmente a últimas fechas yo creo que tendrá como unos 3 años, 4 años, que ahora se empieza a hablar como de la buena combinación que hacen o la combinación que deberían de hacer las finanzas con la sostenibilidad para ahora sí que catapultar resultados. Y entonces pues a mí me hacía mucho sentido porque pues yo venía haciéndolo de tiempo atrás. Y así fue como finalmente descubrí que pues así como me gustan las finanzas, me gusta esta otra área y área de influencia sobre todo. Y que efectivamente cuando se unen esas dos, pues tienen un poder que cobra como otra dimensión. Creo que todavía se sigue viendo en muchos lugares o en muchos campos como si la sostenibilidad fuera un acto de personas buenas, y creo que el hecho de juntarlo con las finanzas pues empieza a darle una importancia y una relevancia diferente. Así fue como yo llegué. Entonces no lo tenía en mi radar, no soy ingeniero ambiental, no estudié desarrollo sostenible, nada de eso, pero digo de formación, pero claramente con el tiempo pues me he ido adentrando y metiendo cada vez más. Sí, y es que creo que, a ver, a mí me encanta cuando vi en el panel en el que estuvimos juntas, cuando vi tu título y que eres directora de finanzas y sustentabilidad, me pareció espectacular. O sea, creo que de todo el research y demás y gente que hemos entrevistado, pues están full enfocados a la parte de sustentabilidad, sostenibilidad corporativa y como que lo financiero sucede en otro lugar, ¿no? Y supongo que también hablando de esta talla de empresa, hay momentos en donde, o sea, se empiezan a mezclar una cosa con la otra y como tú dices, o sea, hay esta necesidad de ir conectando diferentes métricas, diferentes datos que se van relacionando, aún si la rigurosidad de lo contable y lo sostenible, igual ahorita vamos tocando diferentes ejemplos, no están todavía a la par, pero la idea es que se dirija hacia allá y desde nuestra perspectiva siempre ha sido, pues las empresas hablan en términos de dinero, ¿no? Muchas veces, y si la sustentabilidad no lograba como conectarse en temas
que son relevantes para el negocio a partir de márgenes, a partir de riesgos financieros y demás, sigue siendo justo una lucha por ser muy buenas personas bien intencionadas más allá de lo que es, ¿no? Competitividad, temas de tener la seguridad de que estás mapeando todo aquello que puede ser un diferenciador o un riesgo. Entonces, a mí me encanta tu rol. Y ahorita tocaste un tema en el que me gustaría nada más profundizar tantito, que es el tema de los reportes financieros integrados. Entonces, Ujú. te quería preguntar, o sea, si nos puedes decir así, qué es en realidad y por qué es tan importante para la sostenibilidad empezar a tener estos reportes. Creo que cumple con esta misma función que mencionaba. O sea, creo que la sustentabilidad ya no da cabida a que se quede en un reporte que se le entrega a las fundaciones, ¿no? O que consolida como, como parte soft del negocio, que era como originalmente se concebía pues todo el tema de responsabilidad social. Y entonces el hecho de presentarlo en un mismo informe, pues tiene que ver con que son métricas que a la par de las ventas, las utilidades y el flujo de caja, se le da un seguimiento y se gestiona. Entonces, como que no tiene una estructura definida, porque yo creo que depende de cada empresa. Y para las empresas que cotizamos en bolsa o que cumplimos con normas de información financiera internacionales, pues estamos como muy cerquita de tener que cumplir con lineamientos también para la información de sostenibilidad que tiene que ver con el impacto de, pues, del cambio climático en nuestros estados financieros. Eso podría como volverse obligatorio en los próximos 2, 3 años en México, al menos. Y pues eso también le va a dar una dimensión diferente porque entonces todos vamos a tener que hacer el esfuerzo de voltear a ver con qué tiene que ver o cuáles son los impactos en mi negocio del cambio climático y para todos van a ser diferentes y vamos a tener que plasmarlo a través de cifras financieras en nuestros estados financieros. Entonces, creo que hacia allá vamos todos y los que hoy estamos reportando con diferentes niveles de sofisticación, pues creo que ningún esfuerzo sobra y me parece que, dado que no hay un estándar todavía como lo hay para el estado de resultados, por eso digo que ningún esfuerzo sobra. O sea, creo que con el simple hecho de que todos empecemos a medir nuestra operación en términos de sostenibilidad, le demos seguimiento, hagamos comparativos contra años anteriores y sepamos exactamente cuáles son las razones que están causando que consumamos más agua o que estemos consumiendo más energía o que no estemos reciclando los cada vez mayores porcentajes de los residuos que generamos. O sea, como que tiene que ver con la naturaleza de cada uno de los negocios. Y en ese sentido, pues creo que cualquier medición es buena. En nuestro caso, como que fue una migración primero de tener los datos frente a nosotros y luego decir, bueno, hay cosas que tenemos que hacer para que una vez que cierra el año no digamos, ups, estamos consumiendo 15% más agua. O sea, así como tenemos reuniones de gestión para cerrar nuestras brechas en las ventas o en las utilidades de nuestros reales contra el presupuesto, pues tendríamos que empezar a medir de la misma forma el consumo de agua, el consumo de energía, la circularidad y todo lo que para el negocio sea relevante. Entonces, en ese sentido, creo que tener la información en un mismo lugar es muy relevante. En ese entonces era un informe anual, pero hoy creo que las páginas de Internet pues simplemente cumplen con el mismo objetivo, ¿no? O sea, tú entras a la página de Grupo Verdes y te vas a encontrar nuestros resultados financieros, pero también te vas a encontrar como los KPIs más relevantes de la estrategia de sostenibilidad. Y esos los definimos nosotros. En nuestro caso, como que tenemos 4 bloques importantes de información, que son agua, energía, residuos y Ujú. emisiones. Y eventualmente vamos a tenerlo que registrar en un estado financiero. Claro. Y no sé si algo que a mí me tiene fascinada, digo, somos super nerds de la sostenibilidad en Inercia, pero es que el CINIF, y seguramente ya te tocó verlo, pero el Consejo Emisor de Normas de Información Financiera, que es al que, digo, ustedes al ser una empresa de este tamaño y pública, probablemente se rigen por norma internacional, no sé, ahorita nos dirás, pero muchas pymes en el país a partir de 2025 van a tener que empezar a generar, o sea, si ellos reportan alineado a las normas de información financiera, van a tener que incluir indicadores de sostenibilidad
Y me ha tocado escuchar a muchos contadores y financieros como en este tema de qué es esto, por qué esto me toca a mí, no entiendo qué le va a dar a mi negocio y yo a veces como que lo que pienso es, siento que es un favor de dar un empujoncito que ya se necesitaba porque si Sí. tú eres proveedor de Grupo Herdes, eventualmente, asumo, ustedes también van a requerir información de su cadena de valor y se tiene que empezar a generar la data aún sí, como tú dices, cualquier esfuerzo es bueno, aún si es nada más la medición del agua que utilizas en un año y eventualmente ya lo puedas interpretar y ligar a KPIs, pero no sé, ¿tú qué opinas de eso como una empresa que al final tiene un montón de proveedores más pequeños? Yo creo que la relevancia va en dos sentidos, o sea, independientemente del estándar en el que cada quien quiera reportar y el indicador que cada quien quiera reportar, yo creo que hoy todos los negocios estamos siendo afectados en mayor o menor medida por las consecuencias del cambio climático. Entonces, para mí es muy claro hablar de la industria a la que pertenece Grupo Herdes, pero voy a dar un par de ejemplos, ¿no? En el caso de los alimentos, pues el cambio climático sí está teniendo repercusiones importantes en el campo, que es de donde nosotros extraemos pues gran parte de nuestra materia prima para producir nuestros productos. Como que los rendimientos del campo están disminuyendo y los temas del clima están modificando las temporadas en las que tradicionalmente se cosechaban algunas cosas, si no es que todas. Eso evidentemente tiene una repercusión en nosotros porque de pronto, ante la amenaza o la alta probabilidad de un evento extremo, como una sequía, por ejemplo, pues tenemos que construir inventarios mucho más allá del promedio de los últimos años, ¿no? Eso nos está pasando incluso ahora. Y entonces, pues no es que el cambio climático esté muy lejos, o sea, a lo mejor la palabra y si pues no se le analiza, no entiendes cómo eso se relaciona contigo, pero en realidad creo que está más inmerso en nuestra vida cotidiana de lo que nosotros pensamos. Entonces, como que hay que hacer este primer esfuerzo de ver cuáles son esos efectos o esos impactos materiales en tu negocio y empezar a monitorear esos, porque en nuestro caso, pues, por ejemplo, nos ha pasado para muchas cosechas, pero particularmente, por ejemplo, en el caso de los chiles, sí ha tenido una repercusión muy importante porque hay menos disponibilidad y la calidad del producto ha venido disminuyendo con los años. Entonces, pues en principio es tener idea de cuál es el impacto y luego pensar en cómo podemos hacer para revertir esa tendencia, porque de no hacer algo al respecto, pues simplemente un día va a dejar de haber chiles, ¿no? O van a ser inmensamente caros y entonces pues no tendría sentido enlatar una cosa de esas. Entonces, creo que está más relacionado con todos nosotros de lo que, como yo decía hace un momento, nosotros pensamos. A nivel individual, a nivel negocio, a nivel todo. Me parece muy interesante lo que tocan, porque al final yo estoy viendo como un reto que está existiendo, como en todo el tema de sostenibilidad y estas grandes empresas, y tú lo confirmas también, pues donde realmente generan el impacto no es en su casa, ¿no? O sea, sí hay un impacto y sí hay gaps y sí hay cosas que hacer, pero donde realmente está ocurriendo es pues a lo que nosotros le llamamos el Scope 3, ¿no? Que es pues el campo, tu consumidor final, tu proveedor, y a mí se me hace muy importante esto que menciona Pau de cómo empiezas a integrar a esos otros actores de la economía que alguien como Andrea que llegó a una empresa en donde no existían estos reportes integrados y dijo, ¿sabes qué? Hay que empezar a integrar y entender, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace un reporte integrado de lo que nos contabas y como me gustaría aterrizar esa idea es pues al final quieres tener la imagen completa. Si tú solo ves ciertos números en una gráfica, pero no estás viendo lo que está ocurriendo a la par o del otro lado de la gráfica, pues te quedas con la mitad de la imagen y puedes tomar decisiones pues, que no estén tomando toda la información que hay, ¿no? Entonces así lo hemos pues, relacionado en otros episodios de, al final veamos estos reportes como una información que antes no se le daba la importancia, aunque sí estuviera ahí sobre la mesa, y hoy lo que te ayuda es a identificar esas tendencias o retos que también las empresas están enfrentando, ¿no? Entonces me parece espectacular. Y digo, también tienes que ser de alguna manera o no nerd como nosotros en temas de sustentabilidad por todo lo que has logrado, ¿no? Y
y yo quiero preguntarte específicamente porque he visto los reconocimientos de Forbes, los reconocimientos de Naciones Unidas a una mujer como tú en esta industria, de ser reconocida por todos lados. ¿Qué te hace sentir esto después de estos años de experiencia y qué te refleja sobre lo que te gustaría como seguir haciendo hacia adelante pues estos reconocimientos, ¿no? Bueno, o sea, está difícil contestarte. Difícil contestarte porque esos reconocimientos vinieron como posterior a, pues, a ciertos resultados, ¿no? 100%. Particularmente, por ejemplo, el reconocimiento de Naciones Unidas como pionero de los ODS, em, fue, pues, como el reconocer todo el trayecto que ha recorrido Grupo Herdes, em, y un poco se lo sinteticé hace rato, en incorporar un modelo de sostenibilidad a su modelo de negocio. Pues hay que someter un montón de información donde explicas justamente qué es lo que la sostenibilidad ha impactado o ha representado para el modelo de negocio de la compañía. Y entonces, la forma rápida de contestarte es que cuando yo recibí ese reconocimiento, como que me hizo mucho sentido. No creo haberme encontrado por casualidad con la sostenibilidad, porque pues yo desde que empecé a trabajar, como que me costaba mucho trabajo pensar que mi trabajo no tenía una repercusión más allá de un estado financiero. Y entonces, a la pregunta de Paulina de un principio de, pues, ¿qué pasa teniendo estas responsabilidades unidas? Es que para mí muchas cosas cobran sentido porque creo que es una forma de impactar más allá de un estado financiero. O sea, y realmente como darle un sustento al, pues a que el negocio siga caminando de la mejor manera en el muy largo plazo. Y obviamente pues eso empieza a tocar a otras esferas, porque para mí ya no es un tema solo del rol que me toca jugar en un corporativo, sino como de todas aquellas cosas que yo puedo hacer para, pues para mejorar lo que esté en mis manos. Entonces, me he ido metiendo a temas de mentoría, o sea, realmente porque ya le encontré como un sentido a todo. No sé si toda la gente se lo pregunta, pero yo sí te puedo decir que desde que estaba en Bimbo y obviamente muy joven, queriendo aprender mucho, o sea, trabajaba muchísimas horas, pero de tiempo en tiempo yo me preguntaba, "Ay, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, tiene que tener un, pues como un bien más allá. Y me llevó muchos años encontrarlo, pero qué bueno que ya lo encontré. Digo, y esos reconocimientos es ese reflejo, ¿no? De haberlo encontrado y haberte dedicado, porque como dices, no llegan de la nada, o sea, yo también creo que son reflejo de lo que has logrado y de los pasos que has dado, y qué mejor que siendo mujer en este espacio que es la industria de la sostenibilidad, pues, sigas marchando con pasos firmes y inspirando a otra gente como nosotros a seguir en esta industria y ver que sí hay un sentido y un propósito. Pero bueno, Y fuera del ahí, si me dejas adelante, adelante. incorporar algo, o sea, sí creo que todavía hay mucho trabajo que hacer porque sí creo que hoy la mayor parte de los negocios no sigue encontrando esta relación entre finanzas y sostenibilidad. Y no es casualidad que como Naciones Unidas a través de Pacto Global ahora esté como tratando de dar un giro a los mensajes para tratar de hacer muy evidente que si los objetivos de desarrollo sostenible no tienen eh, inversiones detrás, o sea, ahora sí que la unión de lo financiero con lo sostenible, el avance en las metas va a seguir quedándose corto. Si pensamos que todo esto tiene un sustento científico, o sea, y decimos es que hay que evitar que la temperatura de la Tierra suba más allá de 1,5 grados centígrado, eso no es un supuesto en un Excel, o sea, tiene que ver con estudios de ciencia detrás. Entonces, cuando no hay un objetivo soportado por inversiones, pues simplemente el avance que puedes lograr es mucho menor que cuando pones una cantidad detrás. Entonces, creo que es muy importante hoy que quienes estemos involucrados en esto tratemos
de hacer conciencia de lo relevante que es unir esas dos cosas. Y creo que hay cosas interesantes pasando. En México, en los últimos años ha habido un crecimiento enorme, por ejemplo, de las emisiones de deuda que tienen cierta etiqueta de la sostenibilidad, que creo que es un buen esfuerzo, pero no podemos pretender que solo las empresas que alcanzan a llegar a la bolsa mexicana y que piden dinero prestado a los inversionistas son los que van a lograr que México avance. O sea, como que esa unión la tenemos que hacer los negocios de todo tamaño, porque si no, pues las metas no se van a alcanzar y pues hay un primer corte al 2030 y pues vamos muy rezagados. Muy rezagados a nivel global y específicamente muy rezagados a nivel México. Creo que va a Sí, ser un reto importante y lo hemos dicho por ahí en algunos otros episodios también, en el sentido de que pues, ahorita nos toca cambio de gobierno en México y a esta nueva presidencia le toca reportar. Yo no veo para cuándo esto empieza a ser una prioridad, pero ojalá sí lo sea y ojalá pues estas crisis de cambio climático pues reflejen un giro a esas prioridades, ¿no? sí. Pero, a ver, hoy ya nos explicaste quién eres, dónde estuviste o cómo empezaste en Grupo Herdes. Hoy diríamos, quizá en esta generación, los 3 Doritos después, van 15 años y quiero entender ¿qué ha evolucionado en Herdes? O sea, en estos 15 años de que sacaron los primeros reportes integrados, empezaron a entender otros indicadores que pues también de alguna u otra manera impactan muy fuerte o no tan fuerte al negocio, pero pues, son relevantes, ¿no? ¿Cómo empezaron a integrar toda esa data y cómo se vive eso a nivel toma de decisiones o gobernanza, pues, en el interior? ¿Qué ha cambiado en 15 años? No sé si quieras contarnos así Bueno, un una breve historia, pues. o sea, yo sí quiero pensar que ha cambiado muchísimo, que hemos evolucionado muchísimo, porque ya les conté como esta primera etapa donde solo consolidábamos data y pues nada, como que la data era el resultado de lo que cada quien gestionaba, pero sin alguien que orquestara aquello. Entonces, creo que el primer avance que tuvimos cuando hicimos un área corporativa fue identificar cuáles eran las áreas en las que queríamos impactar. Y así fue como eventualmente firmamos el Pacto Global y luego en 2019 hicimos como un revamp de la estrategia y decidimos adoptar 7 de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso para nosotros fue como de la oscuridad a la luz, ¿eh? Porque antes era como muy difícil decidir en qué se involucrarnos y en qué no involucrarnos, porque pues todo era sostenibilidad en realidad, ¿no? Y sobre todo creo que sucedía más como en la parte social de la estrategia. Pero una vez que decidimos que eran 7 objetivos, lo más importante es que ya sabíamos a qué decirle que no. O sea, si no era algo que estuviera alineado con la circularidad, trabajo decente, hambre cero, agua, energía, cambio climático, pues simplemente no tenía cabida en nuestra estrategia. Entonces, hoy, dado que reportamos a muchos evaluadores a nivel global, tenemos mucha data, pero las líneas de acción están sobre esos 7 ODS. Entonces, creo que de donde yo arranqué a hoy, pues ese ha sido como el cambio más importante y sobre todo hoy se habla de proyectos de sostenibilidad a nivel grupo. Les doy 2 ejemplos. Desde el año pasado y hace algunos meses acabamos de concluir con un proyecto para reducir nuestro consumo de agua y entonces pues esos serán proyectos que claramente por parte de certificación y de regulación los monitoreábamos porque cumplimos con muchas ISOs, y, o sea, con regulación local, estatal, federal, etcétera, pero no había como una organización que hiciera que el grupo en su conjunto trabajara en un proyecto para reducir 25% su consumo de agua. Y entonces eso yo también, como que si lo veo punta a punta, pues es muchísima evolución. Y hace rato que hablaban del tema de emisiones y el alcance 3, hoy estamos arrancando nuestro proyecto para hacer nuestro roadmap a Net Zero. Entonces, pues la evolución es enorme porque de simplemente recopilar información y reportarla, hoy estamos gestionando nuestra sustentabilidad en el largo plazo.
pues ese es el avance que a mí me gustaría pensar que hemos tenido en todo este tiempo. Yo lo que escucho, la verdad, me da muchísimo gusto porque por un lado creo que es lo que dices tú, ¿no? Muchas empresas tal vez se quedan congeladas en el momento de arrancar el tema de sostenibilidad porque sienten que tienen que salvar el mundo y por un lado siento que a veces es como, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuánto me va a costar? Y además, ¿por qué yo tengo que estar salvando el mundo? O sea, a mí me tocó estar en varias conversaciones así y creo que justo de repente yo entro y veo un reporte de sostenibilidad en donde los 17 ODS están siendo parte de la estrategia y digo, lo dudo mucho, ¿no? Está imposible, o sea, no hay presupuesto, no hay trazabilidad, no hay personas que puedan monitorear todo ese impacto y creo que el hecho de que ustedes pudieran entender cuáles eran las batallas que querían elegir y sobre todo dónde estaba pues su fortaleza y su poder de cambio sistémico es espectacular y creo que la evolución que tú dices es que justo se integró al modelo del negocio, a hacer una estrategia en sí que persigue ciertos objetivos y yo en el reporte que tienen publicado, que igual les invitamos a revisarlo porque la verdad es que está muy detallado y la verdad también una manera muy sencilla de entender, tienen estos 3 pilares en su estrategia, ¿no? La parte de personas, comunidad y planeta y tienen los 7 objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría como ahorita nada más retomar, ahorita tú nos decías, el grupo entero está persiguiendo un objetivo de reducir el consumo de agua en un 25% y eso obviamente se liga a un ODS. Entonces, para mí eso es como que lo que siempre buscamos, ¿no? Esos ejemplos súper concretos. No sé si a lo mejor de algún otro, tal vez del tema de equidad de género o algún otro que quisieras tú comentarnos un ODS. ¿Cómo se ve ese ODS complementado con el objetivo o la métrica o lo que te venga a la mente que pueda ayudar a las empresas a verlo de manera más concreta? Porque siento que a veces se quedan muy en el qué bonitos los cuadritos de colores, pero no se mide. Sí, bueno, en el caso del pilar de ambiente, pues ya les decía, ¿no? Como consumos de agua, porcentajes de energía limpia, emisiones, toneladas de residuo que generamos. En la parte de comunidades, número de comunidades beneficiadas, nosotros tenemos un programa que pues, obviamente cobró todo el sentido. Aparte de que nosotros nos originamos como una empresa familiar y entonces en el corazón de la familia fundadora siempre había estado el tema de la nutrición y entonces tenemos un programa de responsabilidad social encaminado eh, a mejorar ciertas métricas nutrimentales en comunidades vulnerables. Entonces, en ese sentido es que tenemos indicadores de personas beneficiadas, niños que hemos sacado de índices de malnutrición y como la salud en general de la comunidad. Entonces, esos también son como métricas muy particulares que tenemos para el pilar de comunidad. Y en el caso de personas, pues es mucho el análisis de nuestra plantilla laboral. Entonces, creo que ahí depende de lo que cada compañía quiera lograr, pero pues empezamos por medir evidentemente los porcentajes de hombres y mujeres y creo que eso también ha venido evolucionando con el tiempo porque antes pues había un indicador general que si estabas cerca del 50-50 decía que lo estabas haciendo maravilloso, pero hoy pues claramente la información hay que segregarla, ¿no? Y medirla en diferentes niveles y por localidades, o sea, entonces como que también se ha ido sofisticando la forma en la que mides los mismos indicadores, porque yo diría que no estamos midiendo nada diferente. Lo que pasa es que hoy la información tiene muchísimos más cortes de los que tenía antes. Entonces, igual siguiendo con el tema de personas, pues hay que medir de qué edad son tus colaboradores, los índices de rotación, los números de accidentes que tienes en tu operación. O sea, como creo que estoy segura que quien le interesen estos temas o por lo menos sepa que hay que empezar a hacer algo, está muy fácil como determinar como cuáles son los que en principio debería uno de empezar por medir. Y si de plano no tienes una idea, pues creo que puedes ir al internet y hay muchísima información de cómo sí efectivamente, aunque no hay un estándar, sí hay ya como cierta comunión en cuáles son las cosas que todos deberíamos de medir, ¿no? Creo que este tema de género ya está bastante generalizado y entonces todos sabemos hoy que hay que medir a nuestra plantilla por número de hombres y número de mujeres, ¿no?
Claro. Y ya después con el tiempo, pues vendrán los cortes de los que hablaba hace un momento. Pero creo que ya empieza a haber cierta estandarización, en realidad. No, sin duda, algo que a mí me gustó mucho es un poco lo que tú decías, ¿no? La rigurosidad con la que llevamos esta tarea, a la par de lo que llevamos haciendo mucho tiempo en lo financiero, en lo contable, en la logística. Si tú te metes un poco más, a mí algo que me encantó es los Women Empowerment Principles de la ONU. Uno de los indicadores que tiene es qué cantidad de las mujeres que están en posiciones gerenciales o directivas crecieron en tu empresa versus tal vez sus pares hombres, ¿no? Para sobre todo asegurarte de que generas las condiciones de crecimiento más allá de que llegaran como ovnis y se estacionaran ya en la dirección, ¿no? Y ahí es en donde de repente dices como, es que hay que meterle un poco más, o sea, un grado más de análisis, más allá de justo el dato, que creo que es Ujú. lo que ustedes hacen. Y yo trabajé un tiempo en Sistema B, la organización que otorga la certificación de empresas B, y me tocó justo la certificación de aires de campo. Y algo que te queríamos preguntar es, ¿cómo es tener una empresa B en el portafolio? ¿Hay como algún tema que genere en el grupo? No sé, nos daba mucha curiosidad preguntarte. Yo creo que uno de los grandes beneficios tiene que ver con que, o sea, claramente lo que se hace a nivel grupo no es trasladable a aires de campo, porque es una operación muy diferente, mucho más compleja, y de una escala pues, relativamente chica cuando lo comparas con el resto de la compañía. Entonces, como que hay cosas que nosotros aprendemos de ellos y hay cosas que ellos también incorporan de nuestro negocio de conservas a su propia operación. Pues al final del día hoy conviven, pero son operaciones que, dada la naturaleza tan diferente, pues no están, o sea, no están integradas. Y creo que está bien porque el modelo de negocio de aires de campo, pues eh, trabaja con productores mucho más pequeños, un mercado de orgánicos que en México sigue siendo pues relativamente pequeño y con un punto de precio diferente. Entonces, o sea, sin echar mucho más rollo, por ejemplo, para nuestro programa de agricultura sustentable y regenerativa, la operación de aires de campo ha sido como un gran, o sea, nos han aportado buenas prácticas para llevar al programa que tenemos a escala nacional. Y de la misma manera, y mucho seguramente de lo que fue certificado por Sistema B, pues es lo que terminan compartiendo para el resto de nuestra operación. Y luego está en que pues hay mucho de lo que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo a nivel de la estrategia corporativa de sustentabilidad, que también ellos adoptan para su operación. Entonces ha sido una combinación padre porque pues, nos hemos complementado. Creo que llevar esa certificación como a otras empresas dentro del grupo, pues es muy complejo. O sea, yo me acuerdo que en algún momento lo revisamos para Grupo Herdes, pero la escala del grupo lo hizo muy difícil en su momento. Y pues claramente Para, Aires de Campo es un negocio más acotado. sí, para no dejar la idea ahí volando, pero fuiste parte de esas negociaciones de cómo adquirir de aires de campo o no. Uy, no, no, pasó hace muchísimo tiempo. O sea, sí estaba yo en la compañía, pero no. No, porque No, 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 pues yo creo que yo estaba arrancando ahí en Verdes. iba a preguntar que si se habrá hecho desde un sentido meramente de negocio o también desde un foco de sustentabilidad. Pero en ese momento había mucho interés por el potencial de crecimiento que tenía la categoría. O sea, Grupo Verdes permanentemente está analizando oportunidades de crecimiento. O sea, como que uno de sus pilares estratégicos es el crecimiento rentable. Pues por eso es que se le volteó a ver a Aires de Campo. Y el otro componente muy importante para la estrategia de crecimiento inorgánico del grupo es que somos una empresa de marcas y Aires de Campo pues es una marca muy poderosa, líder en su segmento. Y entonces como que la combinación de las dos cosas hicieron que el grupo la volteara a ver. Sí, 100%. A ver, lo habíamos mencionado, o lo habías mencionado en algún punto en la conversación arriba, y a mí algo que me ha apasionado, y creo que también lo hemos platicado en alguno que otro episodio, es la parte de innovación financiera, ¿no? O sea, cómo aprovechas este recurso financiero, y digo, tu perfil, como decía Pau, es
el ideal para este tipo de preguntas, porque es cómo ligas estos instrumentos financieros, esta creatividad, esta innovación, de una manera que puedas fomentar o desincentivar ciertas acciones, ¿no? En este caso, pensando pues, en acciones hacia la o en pro de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ahí mencionabas, y creo que aquí vale la pena aterrizar con el ejemplo concreto de qué son los bonos ligados a sostenibilidad, ¿no? Uno, destacar como la importancia, explicar obviamente qué son para quienes no conozcan estos bonos y por qué es que están ligados o no a la sostenibilidad. ¿Qué es lo que quieres fomentar tú en los inversionistas y los inversionistas en las empresas para pues, tener este tipo de bonos etiquetados? Les platico con mucho gusto y luego quiero hablar de un segundo ejemplo que me parece que la verdad es buenísimo en términos de innovación financiera o de unión entre finanzas y sostenibilidad. Bueno, el bono, nosotros necesitábamos refinanciar 3,000 millones de pesos de deuda y lo que hicimos fue pedirle a los inversionistas que nos prestaran dinero no solo por nuestro desempeño financiero y pues, la garantía de que somos, o sea, de que tenemos una calidad crediticia alta, sino también decirles que como métricas del bono estaba nuestra reducción en el consumo de agua por tonelada producida en 25%. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me comprometí, así como me comprometí a indicadores financieros de generación de evita y cobertura de intereses y cosas así, me comprometí a reducir ese 25% del consumo de agua. Si no cumplo con el KPI de agua, que se mide, digamos que cuando se cumplen 2/3 partes de la vida del bono, en ese momento yo le tengo que pagar una tasa de interés mayor al inversionista por haberme prestado dinero. Entonces, como que es un muy buen ejemplo para hablar de cómo se unen los objetivos financieros con los de sostenibilidad, porque al final del día las métricas no son esta o esta, sino es una más la otra. Y entonces eso fue lo que hicimos. Esas 2 emisiones las hicimos en el 2022 y tenemos 2 bonos, uno por 1,500 cada uno, o cada uno por 1,500, y entonces tienen el KPI de agua ligado. Entonces, por eso es un bono ligado a la sostenibilidad. El segundo ejemplo es, nosotros tenemos un programa de factoraje para proveedores, como muchas de las empresas grandes de México, y lo que hicimos fue desarrollar en conjunto con el banco más importante de México, un instrumento que también tuviera ligado indicadores de sostenibilidad. Ahora, ¿esto qué significa? Que, o sea, el factoraje es yo pongo a disposición de mis proveedores un instrumento a través del cual pueden no esperar hasta el plazo de pago que hayan negociado conmigo y puedan hacer un descuento de su factura para tener acceso al flujo de efectivo al día siguiente de la emisión de la factura. Entonces, digamos que es un esquema pues a través del cual se financian las compañías, sobre todo cuando la tasa del factoraje es muy baja, como es nuestro caso. Básicamente nosotros utilizamos el esquema del factoraje desde hace muchos años como una extensión de la relación que tenemos con los proveedores para que tengan acceso a su flujo lo antes posible de necesitarlo, ¿no? Y tenemos una de las tasas más competitivas en programas de este tipo. Cuando lo hicimos sostenible, lo que hicimos fue involucrar primero a un certificador independiente que lo que hace es, con base en un cuestionario que hicimos en conjunto de métricas de sustentabilidad que están ligadas con nuestra propia estrategia, si el proveedor cumple o tiene una calificación aprobatoria de esa certificación, lo que hacemos es prestarle a una tasa todavía más barata. Y entonces el descuento sobre sus facturas es menor. Y creemos que es una buena forma también de alinear los objetivos de sostenibilidad con los financieros, porque si el proveedor comprueba tener como una estrategia que está alineada con reducir el consumo de agua, incrementar el porcentaje de energía limpia en su operación, tener un porcentaje de mujeres que se acerca a un 50-50, etcétera, todos esos, entonces el descuento sobre su factura disminuye.
Y pues lo que estamos tratando de hacer es como apoyar en la transición a toda nuestra base de proveedores, porque creemos que esto no es de o te vuelves sostenible o ya no te voy a comprar, sino que a nosotros como compañías grandes y líderes en nuestro sector nos corresponde la responsabilidad de acompañar a los proveedores en esa transición a un modelo sostenible. Claro. Me Perdón, no sé, ¿quieres profundizar, Pato? No, o sea, creo que es una excelente manera de incentivar a través del factoraje. Digo, quizá Andrea lo compartió con la definición perfecta de tecnicidad, pero pues básicamente lo que hoy vivimos con las pymes es me van a pagar a 90 o 180 días y luego eso es lo que truena a varios negocios porque no pueden soportar esa falta de flujo en su caja y entonces el factoraje a mí se me hace una innovación en el sistema pues para poder sufragar ese flujo, ¿no? Y este incentivo que dices de, oye, te puedo reducir todavía menos lo que te descuento si te la pago hoy en vez de a 180, si cumples estas actividades, a mí se me hace una genialidad, porque si lo pienso, incluso eso al final también va a impactar en tu reporte, en estos scope trees que estamos viendo, ¿no? O sea, los alcances 3 porque se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, a mí esta manera creativa de pensar en incentivos me llama mucho la atención y creo que estos ejemplos me quedaron súper claros. Entonces, adelante, Pau, con la siguiente pregunta. Pato y yo leímos un libro que escribió el fundador de Patagonia, la empresa de todos los productos outdoors y demás. Y en este libro, él algo con lo que abre diciendo que a mí me sorprendió mucho fue que Patagonia no era una empresa pública, porque desde su punto de vista, y a lo mejor eso tiene que ver con cómo funcionaba antes o el mercado americano, pero él decía que las empresas públicas iban a tener muchos mayores retos al priorizar la sostenibilidad social y ambiental antes que la económica por la cantidad de ojos que los estaban mirando. Y te queríamos preguntar, ¿qué opinas tú de esto? O sea, y sobre todo, si sí, pero también desde el punto de vista de oportunidad, y creo que con lo que nos cuentas, pues también escuchamos un poco de eso. O sea, respecto de que tenemos mucho escrutinio en la parte social y ambiental, Y que pueden pues sí, presentarse mayores retos por ser públicos, o sea, cómo funciona. sí, definitivamente, pero lo es para la sostenibilidad y para todo. Son esquemas muy diferentes cuando decides listarte públicamente en un mercado y cuando todas las decisiones las tomas tú sin, sin ni siquiera pensar en, pues, ni en los inversionistas, ni en los acreedores que te van a prestar dinero o no te van a prestar dinero. O sea, creo que sí son modelos muy diferentes. Yo creo, digo, no he leído el libro y desconozco bajo en qué contexto él lo menciona, pero creo que una de las grandes ventajas de ser una empresa pública es, por un lado, la transparencia, o sea, la cultura de transparencia con la que aprendes a vivir, porque al final del día, pues todas las decisiones que se tomen al interior trascienden, ¿no? Cuando tienes que reportar trimestral o anualmente tus resultados. Te haces a una cultura de rendición de cuentas que creo que al final del día es lo que quisiéramos ver en sustentabilidad. Y por otro lado, sí hay un marco regulatorio que te obliga a ciertos esquemas de gobierno corporativo que también creo que son muy sanos. O sea, muy sanos cuando piensas que vives en un ecosistema donde hay muchos stakeholders. O sea, ya no estamos en este modelo donde solo pensabas en que había que rendirle cuentas al accionista. O sea, en el contexto en el que estamos hablando, pues lo mismo se lo tienes que rendir al accionista, pero también al proveedor, al cliente, al consumidor, claramente al gobierno, y pues obviamente muchos de nosotros decimos que uno de esos otros stakeholders es el planeta, ¿no? Este, a nosotros nos ha hecho muy bien, o sea, y hoy te puedo decir que el esquema de gobierno corporativo en el que operamos, pues es un esquema bastante sano, bastante transparente, y todo eso llegó a la compañía gracias a que empezó su listado en la bolsa. Entonces, sí creo que los retos son mayores, definitivamente, pero creo que tiene su recompensa. Claro. No, a ver, yo la verdad es que opino igual que tú. En algún momento estuvimos escuchando muchos podcasts en donde entrevistaban a María Arisa de Viva y ella también lo que decía es, al final, sobre todo el tema de la gobernanza, la transparencia,
la toma de decisiones y todas las variables que se consideran antes de tomar una decisión en una empresa pública justo van a tener mucho más rigurosidad, transparencia, rendición de cuentas. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Es un escrutinio, pero no solamente hacia lo económico. Tal vez en un shareholder primacy en el que sí era meramente inversión, retorno, utilidad, puede ser, pero hoy pues ya le responden a muchos grupos de interés. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué elementos consideras tú, y a lo mejor que tengas un par, que pueden marcar la pauta para que se ejecute o no una estrategia de sostenibilidad? O sea, ¿qué tiene que existir para que pase de la teoría a la práctica? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que empezar a medir. Y yo creo que la evolución de los datos, pues puede generar cierto sentido de urgencia. Ya les decía yo, ¿no? O sea, el rendimiento de las cosechas. Pues ese forzosamente me tiene que hacer accionar en algún sentido porque las tendencias no son favorables. Entonces, creo que ese es un primer catalizador. Y el segundo yo lo vería en función de los riesgos. O sea, cuando uno piensa en los riesgos estratégicos para los negocios, como decía yo en un principio, no creo que haya un solo negocio que no se vea afectado por algún efecto del cambio climático. Entonces, cuando uno empieza a pensar en que las acciones que podemos tomar en términos de sostenibilidad ayudan a mitigar riesgos para el negocio, creo que entonces todo cobra también otro sentido y eso como que ayuda a alejarnos de la idea que la sostenibilidad es hacer cosas buenas. O sea, sí, pero para tu negocio, ¿no? O sea, incluso cuando pensamos, por ejemplo, en el pilar de personas, que probablemente es como donde más rezagados estamos, porque vamos a suponer que la ciencia ha convencido a mucha gente de que en el pilar ambiental, pues tenemos que hacer algo todos. Pero si piensas en el social, hoy afortunadamente creo que tenemos como muchas métricas, por ejemplo, cuando medimos tanto las utilidades como los niveles de satisfacción de los colaboradores cuando tenemos plantillas laborales balanceadas de hombres y mujeres. Y creo que eso puede ayudar a que todos aquellos negocios que no tienen una fuerza de trabajo balanceada pongan objetivos para balancearla, porque creo que es importante, o sea, por ejemplo, una de las métricas más relevantes para nosotros es que para nosotros la diversidad es relevante porque cerca del 80% de las decisiones de compra de nuestros productos las toma una mujer en el punto de venta. Entonces, si tú consideras esas métricas, ¿cómo no vas a tener mujeres en tu consejo de administración o en tu equipo directivo o en cualquiera de los niveles de la organización? Podrías estarte perdiendo de tener una buena conexión entre la persona que está tomando la decisión y la estrategia que estás diseñando al interior de la compañía si no tomas el punto de vista de una mujer en consideración, ¿no? Entonces, creo que está como en nuestro caso está fácil, y para mí está fácil decirlo porque llevamos como tiempo trabajándolo, pero creo que en esa medida tenemos que pensar en la sostenibilidad, o sea, un tema de riesgo y un tema de afectación en el hoy, ¿no? No solo es el riesgo que siempre mide al futuro, sino también lo que está pasando hoy. No pude dejar de pensar, quien no haya visto la película de Barbie, esa es una sátira, y pues llegan al consejo en una de las escenas, y es un consejo que venden muñecas para niñas, y el consejo está compuesto por en 100% de hombres. Dicen, no, pues tú qué haces aquí, tú eres mujer, tú no puedes estar aquí. A mí, o sea, ahorita lo que acabas de decir me recordó a esa escena porque pues, es así de claro, ¿no? O sea, al final es como, pues, ¿cómo puedes estar decidiendo por algo que no terminas de entender, ¿no? Entonces me quedó muy claro. Y creo que el mundo es diverso. O sea, el mundo tiene cantidades muy similares de mujeres y de hombres. Creo que el esfuerzo que tenemos que hacer al interior de los negocios es hacerlos inclusivos y entonces hacer que la vida de las compañías se parezca a la vida del planeta. Y entonces por eso es que es tan importante incluir a las mujeres en todos los aspectos de la organización. Y si me permiten en este sentido,
pues creo que México está muy, muy, muy rezagado en ese sentido. Y creo que es una realidad para toda la región. Probablemente hay países que tienen indicadores mejores que los nuestros, pero sí creo que la región en general está muy rezagada. O sea, culturalmente como que seguimos arrastrando muchas cosas que impiden que la representación de las mujeres sea la correcta. Y por eso es que es tan importante poner Sí. objetivos, porque si dejamos que solo la vida y la inercia nos lleven a porcentajes más, más balanceados, pues eso no va a pasar por generación espontánea. De acuerdo. Y creo que para cerrar, o sea, en esta nota optimista de cómo se ve el mundo natural, pues al final pues tenemos peces chicos y peces grandes y sabemos que las empresas como Herdes en México tienen un rol importante, ¿no? Y lo mencionábamos de cierta manera en la conversación, pero en esta nota quizá un poco más optimista, ¿tú qué dirías que es el rol de estos peces grandes en el contexto socioambiental en México y hacia dónde debería estar apuntando para realmente cambiar pues, este rezago que estamos notando, ¿no? Pues yo creo que a las empresas grandes nos corresponde medir y alinear y sobre todo apoyar a que las cadenas de valor completa transicionemos de manera armónica hacia modelos de sostenibilidad. Insisto, eso no se hace diciendo si para tal fecha no cumples, ya no te compro. Sobre todo cuando pensamos en una economía como la nuestra, donde gran parte se genera en las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que quienes tenemos el privilegio de ser líderes de industria, pues nos corresponde apoyar a que toda la cadena transicione. Sí están los esquemas financieros, pero también hay que compartir información, hay que hacer programas educativos, o sea, claramente lo que hacen falta son recursos. Entonces, si para nosotros es difícil, ahora sí que orquestar una estrategia de sostenibilidad y somos un corporativo grande, pues claramente cuando piensas en la pequeña y mediana empresa no necesariamente tienen áreas dedicadas a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, como que a nosotros nos corresponde como facilitar recursos para que todos nos movamos hacia el lugar correcto. Y eso es que creo el rol de los grandes y los chicos. Me encanta. Me encanta, pues no sé si hay algo que te gustaría agregar antes de que cerremos. Igual sé que nos estamos excediendo de tiempo, pero no sé si Pau tengas algo más que agregar, pero si no, también aprovechar para agradecerte todo este tiempo. Nada, Andreas, infinitas gracias por ayudarnos a construir este puente entre lo financiero y lo sostenible que siento que mucha gente sigue sin entender. Entonces, pues nada, gracias por tu tiempo y gracias por ser este gran ejemplo para tantas mujeres que estamos en sostenibilidad. Ay, al contrario, yo feliz de participar y o sea, si me tocara agregar algo, creo que sería como un llamado a la acción para que México pues logre un avance más relevante en este sentido. Creo que, como bien decías, Pato, hace rato, o sea, afortunadamente en el corto plazo no se ve que la presión vaya a venir por el marco regulatorio. Entonces, creo que no hay que esperar a que lleguen las leyes a obligarnos a migrar hacia, hacia la sostenibilidad, sino que creo que en la medida del tamaño de cada uno de los negocios, con el simple hecho de empezar a medir y voltear a ver como cuáles son esos elementos que están en riesgo en mi negocio por el cambio climático, creo que ese podría ser un motor de cambio relevante para que cuando llegue la regulación, pues qué bueno que llegó, pero por lo general las regulaciones llegan ya tarde. Y creo que en este sentido es tanta la urgencia de movernos que lo importante es que todos empecemos a hacerlo de alguna u otra forma. Muchísimas gracias. No sé si, digo, sé que para revisar la estrategia de sostenibilidad de Herdes y todos estos ejemplos de los que platicamos pueden visitar la página. Ahí tienen una pestaña específicamente ligada a la sostenibilidad, pero si la gente quisiera saber más de ti, de lo que haces en tu día a día, en el trabajo, ¿dónde pudieran seguirte o escuchar más acerca de todos estos ejemplos desde tu viva voz? Bueno, la red social en la que más activa es LinkedIn y soy Andrea Mosurruti ahí. Entonces, creo que ese es el mejor canal.
Y si me Perfecto. escriben, todo el tiempo contesto. Entonces, feliz de escuchar. Así que Pues mil gracias por muchísimas, haberme prestado sus micrófonos. Y los felicito porque si tenemos que hacer que las personas encontremos un sentido en todo esto, creo que ustedes hacen una gran labor. Así que gracias por haberme invitado. Gracias. gracias a ti, Andrea.